Buen día con todos. Bienvenidos a nuestro Empecemos Entendiendo Webinars junio 2023, evento que se realiza desde el 13 al 16 de junio. El día de hoy realizaremos la presentación Introducción al control de proceso de extrusión Blown Film con el ingeniero Antonio Panacci. Antonio Panacci es ingeniero de polímeros, especializado en poliolefinas, dirección estratégica y marketing. Cuenta con experiencia de más de 20 años en investigación y desarrollo de negocios para envases y polímeros termoplásticos, gestionando toda la cadena de valor desde la materia prima hasta el producto final, incluyendo especificaciones de resinas, adquisición, cumplimiento normativo y garantía de calidad. Sin más, invitamos a los asistentes a compartir sus consultas y preguntas por el chat habilitado, que serán respondidas por el ponente en la sección de preguntas y respuestas al finalizar. Antonio, te doy la palabra. Agradecidos que nos acompañes en esta oportunidad. Muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a Empecemos Entendiendo por toda la organización del presente webinar. Muchas gracias al ingeniero Cristian Briceño por este apoyo logístico y gracias a todos nuestros participantes que están aquí. Hoy vamos a hablar sobre vamos a hacer una introducción al taller de control de proceso de extrusión de película tubular o blown film de polietilenos que vamos a dictar el mes de julio, los días 19 y 20. Bien, como es costumbre en nosotros, vamos a empezar hablando sobre los eslabones de la cadena, resinas, películas plásticas, empaque flexible para el envasado y empacado de una gran cantidad de productos, que eso luego llega a nosotros como usuarios finales. Las resinas que tenemos hoy en consideración son la polietileno de baja densidad, polietileno lineal de baja densidad, polietileno de alta y los metalocenos. Con esas resinas fabricamos películas, ya sea por extrusión o por coextrusión. Y hoy estamos enfocados en lo que es película soplada o blown film. Estas películas pasan luego a conversión. Conversión es impresión, laminación, corte, y podríamos poner sellado también cuando vamos a hacer bolsa y vender la bolsa. Estos productos llegan al envasador o al empacador y puede ser el empaque primario, empaque secundario, embalaje y el desempeño de él en los anaqueles, que llega a los anaqueles y de allí hasta nosotros, que somos los usuarios finales. Estas resinas que tenemos de nuestro lado izquierdo son resinas que pueden, de polietileno, que pueden contener aditivos deslizantes y aditivos antibloqueo. Pero estos también se pueden incorporar durante la extrusión en la forma de concentrado o master batch. Bueno, ahorita vemos lo que es la definición de requisitos. Tenemos de nuestro lado izquierdo las películas hechas con estas resinas, ya sea polietileno baja, lineal, alta, media densidad, metaloceno de polietileno, las películas biorientadas de polipropileno o cast film de polipropileno, también con el metaloceno de polipropileno, las tintas y los adhesivos. Todas estas películas en un convertidor, mediante impresión, laminación y corte, salen los empaques flexibles, se fabrican los empaques flexibles. Esos empaques deben tener determinadas propiedades mecánicas que deben estar determinadas y deben estar, documentadas y en acuerdos cliente-proveedor. Y aquí comienza el detalle. Nosotros debemos, junto con nuestros clientes, varios clientes o uno solo, determinar cuál es el rango de propiedades mecánicas que necesitamos. Desde
tenacidad, elongación a la ruptura, resistencia al desgarro, la sellabilidad que requiere ese empaque, ya sea el hot tag o sellado en caliente, la temperatura de sellado, cuál es el coeficiente de fricción, ya sea estático y dinámico, qué se requiere para esa aplicación, cuál es el rango del coeficiente de fricción. Hay otros requisitos como que sean estáticos, que tenga barrera al vapor de agua. En fin, aquí comenzamos con la de requisitos. Debemos definir muy bien cuáles son los requisitos que tiene cada producto nuestro, cada producto que vamos a elaborar para cada cliente debe tener documentada sus requisitos, sus especificaciones, para que cuando hagamos el producto podamos comparar con algo. Bien, ahora entramos en lo que es la definición del control de proceso genérico. El control de proceso no es una sola actividad, es un conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas e interconectadas. Hay que destacar esto. Son diversas actividades que están relacionadas entre sí y deben estar interconectadas. Eso incluye, por supuesto, la medición, ya sea manual o automática, de una o más de las variables que son inherentes al producto. Y en nuestro caso, el producto son las películas de plástico, películas de polietileno, y esto es para la oportuna toma de acciones que nos conduzcan a reducir la variabilidad de estas propiedades del producto que van a afectar, por supuesto, su desempeño físico-químico. Y eso conlleva y nos brinda una serie de beneficios, dentro de los cuales están primero una disminución de los costos, ya que al minimizar los errores, pues se disminuyen los costos de la mala calidad. Este costo de la calidad es uno de los temas que vamos a tocar en el curso de julio. Por supuesto, hablamos de que habrá un incremento de eficiencia y productividad. Va a mejorar la calidad del producto final. Va a facilitar la emisión de las operaciones. Nos permite acceso oportuno a los datos del producto que está siendo elaborado en ese momento. Todo esto, ¿qué nos lleva? Nos lleva a que mejora la percepción del cliente sobre nuestra imagen como proveedor. Nuestra imagen, pues vale mucho como proveedor, nuestra imagen vale mucho. Como rezan las leyes de Murphy, dicen, más vale una onza de imagen que una libra de desempeño. Claro, porque Murphy fue en Estados Unidos y allá hablan de libras y de onzas, ¿no? Entonces, si mejora la percepción del cliente sobre nuestra imagen como proveedor, más de la mitad del camino avanzado. Va a aumentar la confianza del cliente hacia el proveedor. Este es otro de los datos de la ISO 9001. Hay que tener confianza en el proveedor. Y este control de proceso nos ayuda a que el proveedor nos perciba como alguien serio, confiable, y eso le da confianza. Todo eso, ¿en qué redunda? Redunda en la rentabilidad de la empresa. La empresa será más rentable, aumento de la rentabilidad de la empresa. Nuestra empresa será más rentable y eso es uno de los objetivos de las empresas, pues la rentabilidad, el ambiente, sus trabajadores, el adiestramiento de sus trabajadores. Entonces, el control de proceso unifica distintas ramas, como debemos incluir, pues, la seguridad industrial, el respeto por el ambiente, la informática, estadística, la electrónica, sistemas de control,
como por ejemplo esos sistemas de control, los PLC o proporcional, diferencial e integral, del cual al final de la presente charla les voy a dejar una lámina que tiene unas lecturas recomendadas. Realmente son unos videos, más que lecturas recomendadas, y habla bastante del proporcional, diferencial e integral, que es uno de los elementos claves para el buen control de la temperatura en la extrusora. Y, por supuesto, la automatización vía computadora u ordenador, los recursos humanos, la formación, capacitación, habilidades de nuestro mejor recurso, que es el humano. Aquí deberíamos poner también el mantenimiento preventivo de los equipos, porque allí tenemos una necesidad que el equipo que nosotros seleccionemos pues debe estar en buena forma, debe funcionar correctamente, todos sus partes deben estar perfectamente operativas, porque si no el control se hace virtualmente imposible, pues. Ok. Entonces, ¿cuáles son el objetivo del control de procesos? Pues el objetivo es obtener la obtención de un producto final, o sea, película, con características determinadas. Características determinadas significa que ya esos requisitos están documentados, están escritos, que cumplan consistentemente. Consistentemente significa rollo tras rollo tras rollo por lote de producción, con esas especificaciones y los niveles de calidad requeridos por el cliente para una determinada aplicación. El objetivo entonces también, que va de la mano con el anterior, garantizar la calidad de los productos terminados para cumplir con los requisitos del cliente, así como los legales y los reglamentarios. No nos olvidemos que aparte de lo que exige el cliente, vivimos en una sociedad donde hay leyes y debemos conocer, nosotros debemos conocer, no suponer cuáles son los requisitos reglamentarios que aplica en cada lugar, ciudad o país, porque hay que cumplirlos, ¿no? Reducir la generación de desperdicios, productos de espesores inadecuados, de los arranques, rupturas de línea, etcétera. Minimizar rechazos internos, los retrabajos y los reclamos y devoluciones de los clientes, que es lo que menos queremos y es lo que menos debería ser nuestros costos de calidad, nuestros costos, los mínimos deberían ser reclamos y devoluciones de los clientes. De esa manera, sumando todo esto, vamos a racionalizar los costos de producción. Racionalizar no significa reducir. Racionalizar significa usarlo racionalmente. En algunos casos hay que invertir más, por ejemplo, en mantenimiento, por ejemplo, en equipos de medición que den la exactitud adecuada, aun cuando sean costosos, porque de esa manera vamos a reducir los rechazos internos, los retrabajos y los reclamos y devoluciones de los clientes. Entonces, nuestro objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. Bien. No sé si hay alguna pregunta que nos hayan dado hasta ahora, nos hayan formulado. No, hasta ahora no hay preguntas, Antonio. Igual la dinámica por lo que había comentado era, pero igual, o sea, tú puedes darte el espacio para preguntar y que las personas escriban, ¿no? O en todo caso, solicitar depende de la dinámica que tú prefieras manejar. Si Bueno, no, al final yo te diré las preguntas de las personas que escriban. bien, la verdad que para nosotros siempre es muy bueno, para Empecemos Entendiendo y para mi persona es muy bueno todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos.
porque de allí nosotros orientamos mejor pues los futuros webinars y futuros talleres, ¿no? Perfecto. Bueno, Entonces, bienvenidos a todos los que recién se están conectando. Ya escucharon a nuestro ponente. Por favor, compartan sus preguntas en el chat. Ahí yo los voy a estar insistiendo también por el... Continúa, Antonio. Muy bien. bien, aquí tenemos entonces una comparación. Aquí vamos a comparar de nuestra columna del lado izquierdo, esta que tenemos aquí, la planta petroquímica que fabrica las resinas de polietileno en pellets versus el proceso, la planta que fabrica las películas sopladas por blow film, por película tubular. Las variables intrínsecas de las resinas de polietileno son el índice de fluidez o melt flow index en gramos por 10 minutos a 190 grados centígrados, 2 kilos 160 gramos de peso. Otra de las variables es la densidad. Y la tercera de las variables es la distribución de pesos moleculares que se mide mediante el índice de pseudoplasticidad. Estas variables y todo su efecto sobre las propiedades de las resinas, nosotros las describimos en un taller dado por Empecemos Entendiendo sobre las diferentes tecnologías de fabricación de polietileno y su comparación. Comparamos las diferentes tecnologías, los diferentes tipos de polietileno y allí tenemos mejor especificado distribución de pesos moleculares y el efecto de estas tres variables en las propiedades finales mecánicas y químicas de las resinas de polietileno. En el caso de las películas sopladas de polietileno, tenemos muchas variables, más variables todavía. Tenemos los tipos de resinas que vamos a usar y su mezcla. Entonces, ¿por qué les destaco la mezcla? Bueno, porque es común, es muy común a nivel mundial que los polietilenos no se extruyan, no se procesan solo, se procesan en mezcla. Mezclamos polietileno lineal con polietileno de baja densidad para que el de baja densidad mejore la procesabilidad, le brinde algunas propiedades características. El espesor de la película es una variedad muy importante, muy, muy importante. El ancho, por supuesto. Las propiedades físicas en tensión, por decirle tenacidad, elongación a la ruptura, eh, resistencia al desgarre del Mendorf, las propiedades ópticas, la sellabilidad, el coeficiente de fricción, etcétera. Dentro de los etcétera, podemos incluir el tratamiento corona, el nivel de energía superficial. Bueno, estas propiedades que estamos señalando aquí, por ejemplo, sellabilidad, coeficiente de fricción y el tratamiento corona, cada una de ellas tiene un taller de 3 horas que dictamos aquí por Empecemos Entendiendo, donde solo hablamos de la sellabilidad. En el taller de coeficiente de fricción, solo del coeficiente de fricción, y en el de tratamiento corona, solo de tratamiento corona. Entonces son áreas, en algunos casos, ásperas y fastidiosas, difíciles. Entonces, surgió la idea de preparar un taller para cada una de estas propiedades y enfocarnos en los problemas que se asocian a esta. Bueno, vamos a ver entonces ahora variable crítica. ¿Cuál es variable crítica cuando yo estoy en una planta petroquímica que hace resinas de polietileno? Es el índice de fluidez. Eso no quiere decir que la densidad y la distribución de pesos moleculares no sea importante. Lo es muy importante. Pero la variable crítica es el índice de fluidez. En el caso de la película soplada de polietileno, independientemente pues de todas las propiedades físicas, ópticas, térmicas, etcétera, lo que nosotros medimos en cada rollo que sale
es el espesor. Espesor mediante, bueno, 10 mediciones o más. Yo diría que un mínimo de 10 mediciones para que el promedio pues sea más confiable. Entonces, el espesor hay que medirlo en cada rollo que sale y tomar acciones asociadas. Puede haber variaciones de espesor eh, durante el procesamiento del producto. Los operadores pues deben tomar acciones para que el próximo rollo salga en mejores condiciones y así lo hacen, usualmente es así. Vamos a ver lo que es productividad. Bien, aquí hablamos de 10, que son las plantas más chiquitas, a más de 75 toneladas métricas hora, entre 10 y 75. Para las películas sopladas de polietileno, yo creo que la más lenta que yo he visto está por debajo de los 30 kilos hora. Pero claro, máquinas chiquitas, viejas, tenemos algunas máquinas que de soplado de burbuja grandes, impresionantemente grandes, que pueden dar más de 200 kilos hora, ¿sí? Homogenización. Esto significa cuando se fabrica el polietileno en la planta petroquímica y lo que está saliendo es apto, porque cuando no es apto va para un silo de no homogeneizado y se vende como no homogeneizado con un 15-20% más de descuento, pero cuando el material está saliendo bueno, se manda a un silo de homogenización. Usualmente esos silos son de 200 toneladas. Luego de un tiempo que puede estar en cercano a las 7, 8, 9 horas de mezcla, se declara mediante mediciones del índice de fluidez, se declara que ya el lote está homogenizado y se comienza a ensacar o a ponerlo en big bags, bolsas grandes, o a descargarlo en contenedores que va a transportar un ferrocarril, algo así. Pero en película soplada, en lo que es el proceso, no es posible que yo homogenice las bobinas. Eso es metro a metro. Entonces puedo tener unas bobinas que están excelentemente buenas y otras que no están buenas y que el cliente hasta las podría rechazar, ¿no? La frecuencia de inspección en una planta petroquímica que fabrica resinas de polietileno es cada 2 horas, a menos que haya algún detalle raro, como que no se puede estabilizar el índice de fluidez porque el etileno viene con más de 2 partes por millón de monóxido de carbono y eso ataca, desactiva, descontrola al catalizador y entonces el índice de fluidez baja y sube, sube y baja y vuelve a bajar y vuelve a subir. Entonces, en esos casos se aumenta la frecuencia a cada hora, cada media hora, porque estas 75 toneladas hora es dinero, pues, y si lo que está saliendo no es bueno, debemos aumentar la frecuencia de inspección. En el caso de las películas sopladas, lo deseable es que cada bobina extruida sea medida, sean anotados en una gráfica de control, se pongan límite superior de especificaciones, límite inferior en lo que es, y el promedio y se señalen cuáles son los puntos más altos y más bajos para que los operadores puedan tomar las acciones conducentes para minimizar esa variabilidad. Ok, entonces aquí vamos a ver otro que es en el control de proceso. Tenemos aquí que nuestro objetivo es rentabilidad y calidad. La calidad para el cliente, la calidad que pide el cliente y la rentabilidad que necesita la empresa.
hablamos primero que vamos a definir cuáles son las materias primas adecuadas para cada producto terminado que tenemos, pues. Entonces, bueno, esto parece aquí muy sencillo. Yo les tengo aquí el ejemplo de la Cuba Libre, Coca-Cola y Pepsi-Cola. La fórmula original dice que se debe hacer con Coca-Cola, con amargo angostura, limón y ron, pero si no tenemos Coca-Cola, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos Pepsi-Cola, pero ¿y si el cliente no lo acepta? Bueno, entonces hay que definir bien esto, si el cliente va a aceptar ese cambio de materias primas. Por ejemplo, si nosotros solo hemos comprado resinas de muy alta calidad de un solo proveedor, ExxonMobil, pero pensamos, mire, sería conveniente tener a otro proveedor. Bueno, nos apareció Dow Chemical y Dow nos ofrecen resinas de polietileno de baja y resinas de polietileno lineal muy buenas, excelentes, pero hay que probarlas antes de hacer una campaña de producción larga. Hay que probarlas bien en todo su desempeño. Entonces entendamos pues que no es solamente la parte de extrusión, también hay que llegar al producto final, pues impreso, laminado, cortado en rollo y usado. De esa manera podemos definir y ampliar nuestro espectro de proveedores. Lo que es deseable es que para cada materia de esas materias primas que más necesitamos, tener 3 proveedores. Uno le daremos 60%, el otro le damos 30% y al que está en tercer lugar le damos el 10%, pero no tener uno solo. De allí nos vamos a cuál es el equipo que vamos a seleccionar para hacer este trabajo. Entonces, el equipo y las condiciones de procesamiento se establecen. El equipo tiene que estar bien mantenido, tiene que estar perfectamente operativo. Las condiciones de procesamiento para esas determinadas materias primas en ese equipo deben estar documentadas y esa información tiene que haberse ido transmitida a los operadores, a los trabajadores de ese equipo y tienen que haber sido concienzados, pues, también en las especificaciones del producto terminado, porque en base a estas especificaciones del producto terminado y al desempeño del proceso nuestro y de los productos que son las películas y de ese producto terminado en los clientes, es cuando nosotros vamos a analizar el desempeño de todos los indicadores en todas las etapas. Especialmente debemos incluir la generación de desperdicios y los costos asociados a esa generación de desperdicios. Entonces, esto es un ciclo que nosotros vamos a hacer en cada producción y debemos retroalimentarnos de la opinión del cliente sobre el desempeño del proceso del producto terminado en los equipos del cliente. Y aquí puede incluirse también una evaluación con la competencia, algún, no, como llamamos, un benchmarking. Tener información del desempeño de los productos de la competencia en donde el cliente. Bien, ahora vamos a hacer aquí una pequeña comparación entre el producto nuestro, que es el que está del lado izquierdo, película soplada, y del lado derecho tenemos una línea de película plana o cast film. Bien, entonces, la película soplada o blown film en kilos hora puede estar, como mencioné, entre 30, aquí dice 150, puede ser hasta 200 o más. Y la película plana normalmente tiene volúmenes más altos en kilos hora. Las películas planas, como ellas descargan en un rodillo que es enfriado por agua. Este rodillo nos permite, porque claro, el rollo enfriado por agua y el plástico tocándolo directamente, la película de plástico se enfría muchísimo más rápido que la película soplada que se enfría por aire, ¿no? Como decimos aquí, el enfriamiento aquí es por anillo de aire, por convección forzada,
y en el caso de la película plana es rodillo refrigerado, pues conducción, y eso me permite entonces puedo aumentar la velocidad de producción en mucho. El melt flowing desde las resinas que se utilizan en película soplada puede ser muchísimo menor, hasta 0,03 gramos por 10 minutos a 190 grados, como lo dice aquí, y 2 kilos 160 de peso. Y la fluidez 9, esta fluidez 0,3 es la típica del polietileno de alta densidad para hacer las bolsas de mercado o las bolsas camiseta. Y esta 9 es la típica que utiliza polietileno de baja densidad para hacer bolsas muy delgadas para tintorería. En película plana, el Melíndice está entre 2 y 9, dependiendo de cuál es la aplicación. Ya hablamos del enfriamiento, ahora vamos a ver el efecto del aumento del caudal en el control del proceso. La película soplada, en la medida en la cual yo aumento la producción, aumento el caudal, subo de 40 kilos hora a 60 kilos hora, debo aumentar la cantidad de aire para enfriarlo. Al aumentar la cantidad de aire, aumento las turbulencias. Al aumentar las turbulencias, el control de espesores se va para el piso, porque hay un movimiento de la burbuja en el aire y eso hace que el espesor varíe. En el caso de la película plana, no, porque el rodillo refrigerado me permite recibir, no le digo de 40 a 60 kilos hora, de 100 a 200 y 300 kilos hora, porque el rodillo está respaldado por una unidad de enfriamiento, por un enfriador o chiller. Entonces eso nos conduce también a que las propiedades ópticas de la película soplada no son las mejores. Algunas son bien bonitas, brillantes y transparentes, pero comparado con la película plana, que se enfría mucho más rápido y no se enfría en el aire, se enfría sobre una superficie metálica pulida, eso le da más brillo y mejor apariencia. Pero no todo es perfecto. Las propiedades mecánicas de la película soplada son muy superiores a las propiedades mecánicas de la película plana. En el caso de la película plana, la única propiedad que es espectacularmente buena es la elongación a la ruptura, que dependiendo de las resinas podemos hablar mínimo de 350%, pero he visto hojas técnicas y evaluado productos de película estirable que tienen 1200% de elongación a la ruptura. Y hoy en día ya pueden haber tal vez algunos que nos superen los 1500% y más. Entonces, estas propiedades mecánicas muy superiores se deben también a la superior peso molecular de la resina. Mientras menor es la fluidez, mayor es el peso molecular, y a mayor peso molecular tengo mejores propiedades mecánicas en las películas. Adicionalmente, la película soplada se le da la burbuja tiene una relación soplado, pues, que es la división entre el diámetro final de la burbuja entre el diámetro del cabezal del cual emerge la película para hacer esta burbuja. Esa relación de soplado me da una buena propiedades mecánicas transversales, y el alado de los rodillos de alado, los que colapsan la burbuja, son los que me dan la orientación longitudinal. Entonces el balance entre estas propiedades mecánicas en diferentes direcciones, en las dos direcciones, dirección axial o dirección de extrusión y dirección transversal, es lo que hace que pueda tener
las mejores propiedades mecánicas en desgarre, resistencia a tensiles, tenacidad. Los sacos más resistentes mecánicamente son hechos por película soplada blow film y no por película plana. Vamos a ver el control de espesores. En el universo de extrusoras que muy posiblemente eh, tengamos para escoger bastante, puedo decirles que sí hay algunas que tienen controles de espesores automáticos en la película soplada, pero la mayoría, el 90% o más, es manual. En la película soplada o blow film, lo usual que el control de espesores sea que los operadores, luego de medir el espesor del rollo que recién salió, van al cabezal y primero aflojan uno de los tornillos y aprietan del lado contrario. Primero aflojan del lado que está grueso y luego aprietan del lado que está delgado. Y así lo hacen en algunos de los tornillos y de esa manera se logra un mejor espesor. Pero entonces la mayor parte de estos equipos, el control de espesores es manual, es a pie. Pero en película, ¿no? También por las velocidades de producción y por los costos, ¿no? Porque estas son máquinas más costosas que las de burbuja, tienen sistemas de medición de, hay de diferentes tipos, los hay de ultrasonido, infrarrojo, rayos X, ultravioleta y rayos gamma también. De esa manera se mide el espesor de la película en tiempo real. La apreciación puede llegar a ser de media micra. La apreciación de medición puede llegar a ser de media micra. Esa información le llega a un ordenador, a una computadora, y la computadora transmite la información a un controlador aquí en el cabezal. Y el cabezal está dividido en una serie de zonas de calentamiento de más o menos 2,5 centímetros de ancho, 1 pulgada, que es el tamaño de la resistencia. Entonces, en donde está muy grueso, la resistencia se apaga. Y donde es muy delgado, la resistencia calienta un poco más para que aumente el flujo, al bajar la viscosidad, aumente el flujo por allí. De esa manera se pueden obtener controles espectacularmente buenos, hasta del más o menos 3%. Y esto es muy interesante, pues muy deseable. Bueno, aquí tenemos entonces que el espesor es la variable crítica y aquí tenemos una serie de factores que pueden y de hecho afectan estos y más. La extrusora, su mantenimiento, el control de las temperaturas, no puede ser on-off, el caudal, los kilohora a los cuales llevamos, el sistema de estabilización que tiene la burbuja, el sistema de enfriamiento que apoya al anillo de enfriamiento para que ese chorro de aire sea aire refrigerado. Los que vivimos en climas calientes sabemos la diferencia entre tener un ventilador enfrente o tener un aire acondicionado, ¿no? La velocidad de la línea, el control automático de espesores, la abertura de la boquilla, la calidad de la mezcla de las materias primas, estas y más nos afectan mucho la variable crítica que es el espesor. Bueno, ¿cuáles son las etapas de los análisis estadísticos de los datos? Pues bueno, es un proceso complejo que se compone de por lo menos 5 etapas diferentes: recopilar los datos, procesarlos, prestarlos, analizarlos, la interpretación de los mismos para detectar tendencias y patrones. Y aquí en nuestro lado izquierdo tenemos un diagrama de Pareto, que es uno de los más usados. En el diagrama de Pareto vamos a poner en primer lugar la causa por la cual tenemos más problemas en ese proceso de extrusión. En segundo lugar,
la siguiente y así la tercera, para no enfocarnos en aquellas, por ejemplo, estas tres que son las que más nos están afectando. Aquí tenemos el análisis de modo y efecto de falla, AMEF, que van a encontrar una referencia de este mismo video de YouTube para que lo vean, lo estudien y lo analicen. Y del lado derecho tenemos lo que es el 6 sigma, 3 para arriba y 3 para abajo. Esto es, se hace mediante la gráfica de control, el promedio y la amplitud de las especificaciones, es decir, límite superior de control menos límite inferior de control. De estos 6 sigma les hablaremos bastante en nuestro taller de 19 y 20 de julio. Bien, ahora tenemos para ustedes una consulta y les pedimos que ustedes que por favor pues nos apoyen con sus respuestas lo más sinceras. Les pedimos que por favor enumeren de mayor a menor los principales problemas que usted confronta en la extrusión de películas de polietileno. Sí, Con estos resultados. gracias, Antonio. Sí, Vamos a señor. vamos a proceder a compartir este link. Ahí tienen el código QR para que puedan ingresar. Pero les estoy compartiendo un link, ¿ok? A través del chat. Ahí lo tienen en el chat. Pues pueden ingresar a través del link que se encuentra en el chat o a través del código QR que se encuentra en pantalla. Los invitamos a participar. Gracias. Es hacer un clic nada más o usar su pantalla, su cámara y poder escanear el código y pasar al formulario. Y me dicen que hay que ordenar la información, ¿correcto? Sí, Hay que hacer lo de, una vez que que haya ingresado Antonio. sí, lo deseable es que lo hagan en orden, que pongan primero la que les causa más problemas, luego la segunda, la tercera y así. Ok, solamente es enumerar los problemas que tienen, ¿sí? Sí, sí. Porque, Perfecto. por ejemplo, me enumeran 5 problemas y al que pongan de primero le damos 5 puntos, al que pongan de segundo 4 y así hasta que lleguemos al último que llevará un punto. Sumamos todo eso y hacemos un pareto con todas las respuestas que nos envíen nuestros asistentes. Listo. Entonces, pensemos todos los que se encuentran en esa problemática específica, por favor, compartir la información. Lo primero que se les venga a la mente, no hace falta que esté todo perfecto, y anímense a participar para que esto pueda ser adicional, ¿sí? Está el link en el chat, nuevamente de Zoom, los vuelvo a compartir, lo comparto solamente el link, nos avisan cualquier cosa. Bueno, Antonio. Bueno, voy a aprovechar para responder algunas de las preguntas que están formulando. El señor Wilson Villanueva, ¿cómo se puede controlar el espesor en todo el perímetro del globo en la etapa de construcción? Señor Wilson, si no tienes un control automático de espesores, una medición automática de espesores en la burbuja, tienes que medirlo en la bobina recién salida y luego, como les mencioné, a mano, aflojar primero el tornillo que en la parte que está gruesa y apretar en la parte que está delgada. Los residuos de plástico, Wilson Villanueva, los residuos de plástico que quedan en la mordaza de sellado son un efecto de la calidad de las materias primas. Puede ser, sí, señor Wilson, puede ser, pero también puede ser el tipo de material de la mordaza, las temperaturas, el tiempo, la presión que estés usando, eso también te puede afectar. Pero sí, definitivamente puede venir las materias primas. El señor Manuel nos pregunta, ¿hay alguna regla tomando como referencia el índice de fluidez de cada resina para realizar una mezcla de 2 o más tipos de resina
polietileno de baja densidad, lineal y alta y aditivo. Hay alguna, pero no es tan sencilla. Lo que normalmente una de las resinas debe de tener más del 60 o más por ciento. Mezclas mitad y mitad no son buenas. Resinas de baja fluidez, dos resinas de fluidez baja no se mezclan bien. Mejor es mezclar uno de fluidez, por ejemplo, 0,8 con otro de fluidez 3. Esa se mezcla mejor que uno de fluidez 0,1 con otro de fluidez 0,4. Eric Ibáñez Limachi nos pregunta, ¿el enfriamiento rápido de la película fabricada en la máquina K no genera problemas en la película? Normalmente no genera o no se perciben. Sí me han reportado algunas ondulaciones en las capas del copolímero externo del cast film, pero no, realmente ese enfriamiento rápido ayuda a tener mejores propiedades ópticas y a poder darle una mayor velocidad. El señor Manuel Hidalgo nos pregunta, ¿por qué se rompe fácilmente el producto final en película plana? Señor Manuel, porque no está bien orientada, está un poquito orientada en sentido de extrusión, en sentido axial, pero transversalmente nada. Entonces, sobre todo el desgarre puede ser muy débil. ¿Cómo controlar, el señor Pablo, cómo controlar que no se quiebre el material en las esquinas cuando se tira alta? Realmente no entiendo qué significa tira alta. ¿Será alta densidad? ¿Cómo controlar que, si usted, el señor Pablo, me puede dar más información? Porque esa Pablo, no por favor, la... escriba el mayor detalle en el chat para Sí, y continuamos. eso. Listo. Entonces, podemos continuar a la siguiente lámina. Bien, aquí Listo. tenemos un esquema pues, del proceso de extrusión y sus etapas, donde tenemos, pues, en primera instancia lo que pasa en la extrusora. En la extrusora tenemos una zona de alimentación, tenemos una zona de compresión y una zona de bombeo, aquí en donde se produce transporte de la resina en PET, la fusión, la plastificación y el bombeo. El bombeo es lo que sale aquí en este adaptador, llega al cabezal. Y en el cabezal se distribuye el material no va subiendo verticalmente como una escalera de bombero, sino como una escalera en caracol, sube radialmente, emerge en la boquilla y allí comienza la formación de la burbuja. La burbuja, aquí tenemos la salida de la burbuja y el diámetro máximo que alcanza. El enfriamiento viene por este anillo de aire. Siempre recomendamos que el aire que se utilice sea aire refrigerado, porque el principal problema que hay en la limitante del proceso no es la extrusora, es cuánto puedo enfriar yo esa película sin tener las turbulencias que me afecten el espesor y control de los espesores. Luego vienen, esta zona de aquí es la zona de estabilización para que la burbuja no baile, pues se ponen a bailar de una manera impresionante. Luego se colapsa y aquí hay unos rodillos tapados, esos rodillos hacen presión y evitan que el aire se escape. Pasa por el tratamiento Corona, este tratamiento Corona es una descarga eléctrica necesaria para la posterior conversión de las películas para poder que las tintas y los adhesivos anclen. En el último tenemos la fase de embobinado, que la tendemos a ver con desprecio, pero el embobinado es crítico para muchas cosas. El embobinado tiene que estar bien hecho. En el medio tenemos nuestro tablero de control y como les hemos mencionado antes,
este equipo debe tener buen mantenimiento. Bien, vamos entonces ahora a la lámina casi que despedida, donde tenemos lo siguiente. Vamos a ver el efecto de las resinas, el equipo y condiciones de procesamiento y lo que es la conversión en diferentes propiedades. La tenacidad o resistencia tensible depende de las resinas, los tipos de resina, depende de las condiciones de extrusión y en menor medida depende de la conversión como tal. De la misma manera, el porcentaje de elongación a la ruptura va a depender más de la resina que estamos usando y los equipos y las condiciones de extrusión que de los procesos de impresión, de laminación, corte o sellado. Vamos a ver este caso del desgarre del mentor. Claro, la resina es muy importante, el equipo y condiciones de extrusión, pues también. Pero en este caso de la conversión sí me puede afectar, ya que la fuerza de adhesión entre las capas de la laminación es clave. Aquí en Venezuela yo tengo un ejemplo que en las charlas nacionales aquí, pues lo doy con marca y todo, pero no creo que fuera de Venezuela se conozca esa avena, una lámina de BOPP 25 micras impreso en reverso con CAS 25 micras de polipropileno para hacer una estructura de 50 micras. Lo malo que por cuestiones de mercadeo, lo que tienen es una ventanita transparente como de 10 centímetros cuadrados y el resto del material, del empaque, de la estructura completa es pura tinta y en mucha cantidad. Y entonces allí la fuerza de laminación, la fuerza de adhesión entre las láminas se debilita por la presencia de la tinta. Y si la resistencia al desgarre de solo el cast filmer es 20 y la del polipropileno es despreciable, biorientado, la película biorientada 4 o 5, cuando yo hago esas laminación transparente, sin impresión, sin tinta, me dan resultados de 22, 24, 25 gramos de fuerza de resistencia al desgarre. Pero con esa gran cantidad de tinta, esa zona, ese material lo que tiene es una resistencia de 12 y 10, que se debilita a la mitad. ¿Por qué? Bueno, por la cantidad de tinta, lo cual me afecta la fuerza de adhesión. La sellabilidad, la capacidad de la película de sellar, puede, las resinas, por supuesto que depende muchísimo y es lo que más manda de la resina, pero en el caso del equipo y condiciones de extrusión vemos que el espesor de la capa sellante, esto sobre todo en coextrusiones, es muy importante. Si yo tengo un espesor de capa sellante de menos de 1 micra, no va a aguantarte 5 kilos de peso en carga vertical. La termodegradación debilita el sellado. El usar ya sea resinas o aditivos que promuevan la degradación o resinas recicladas o temperaturas muy elevadas tienden a degradar el material y eso me deteriora la calidad del sellado. El tratamiento corona debilita el sellado por la cara tratada, pero en la conversión no tiene gran efecto en eso. Ahora, de propiedades ópticas, pues todo influyen, tanto el tipo de resina, las condiciones de extrusión y la conversión nos influyen mucho. En propiedades químicas, la resina es la que manda. En el caso de equipo y condiciones, por las variaciones de espesor, puedo tener problemas de resistencias químicas, pero la conversión como tal, pues no me va a dar, si está bien hecha, no me va a dar garantía. Ahora, coeficiente de fricción, que como le dije, tenemos un taller, una charla solo de coeficiente de fricción, y eso nos va a dar más información. Aquí tenemos entonces la resina, es lo más importante, lo que más afecta, porque la cristalinidad de la resina es muy importante, más cristalinidad, la migración es más lenta, el tipo y el porcentaje de aditivo deslizante, lo que usualmente traen es erucamida,
esa erucamida en terrenos de baja densidad migra a las 72 horas, es cuando estabiliza su coeficiente de fricción. Entonces se hace muy difícil controlar el coeficiente de fricción desde extrusión porque no lo podemos medir ni a la hora de haber salido de la bobina, ni a las 2 horas podemos medirlo, pero no nos va a dar toda la información. Tenemos que medirlo a las 2 horas, a las 24, 48 y 72, esa gráfica con cada tipo de resina y mezclas de resina para poder tener una idea. Pero es a las 72 horas cuando se estabiliza. El coeficiente de fricción también se puede afectar por el equipo y condiciones de orientación en virtud de que la orientación, mientras más orientada es la película, más lenta es la migración. Y en el caso de la conversión sí puede afectar muchísimo el coeficiente de fricción. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la tensión de embobinado. Resulta ser que el cuadrado de la tensión de embobinado es el que se corresponde con el coeficiente de fricción. ¿Qué quiero decir? Pues yo tengo un aumento de un 10% apenas en la tensión de embobinado. Yo digo, eso no me va a afectar en nada el coeficiente de fricción. Bueno, cuando lo mido posteriormente, después de que la bobina ya tiene 10% de más tensión de embobinado, veo que me aumenta un 20%, un 21%. Entonces, es el cuadrado del aumento de la tensión de embobinado lo que se refleja en el coeficiente de fricción. Si ustedes aumentan un 20%, pues van a tener un 40% de aumento en el coeficiente de fricción. Aquí vemos la leyenda alto, medio y bajo o nulo. Bueno, entonces nuestras recomendaciones de cierre, pues, debemos realizar mantenimiento preventivo y no conformarnos con el correctivo. El equipo tiene que estar en muy buenas condiciones. Debemos evaluar las materias primas antes de perdón, todas las materias primas. Documentar y difundir el procedimiento de instrucciones de producción para cada producto. Documentar las especificaciones de cada producto y llevar registro, estadística de todas las fallas internas y externas. Las externas son los reclamos y las internas las evoluciones internas. Y capacitar y motivar al personal operativo y de control de calidad. Aquí hubo algo que yo no le mencioné y por eso eché para atrás en la parte de la conversión y lo que es el coeficiente de fricción. Nos hemos encontrado casos en los cuales el adhesivo de laminación, que son entre 3 gramos, 2,5, 3 gramos y medio por allí por metro cuadrado, al cambiar el lote, ni siquiera cambiaron el proveedor, pero el proveedor por necesidades cambió la fórmula, no lo notificó, cambiaron el lote y ese cambio hizo que el coeficiente de fricción aumentara muchísimo, como si esa pequeña cantidad del adhesivo se chupara a la aerocamida, al deslizante. También lo hemos visto con tintas. Impreso en reverso y laminado, que la tinta está encapsulada y la tinta no está tocando y nunca ha tocado la cara externa donde voy a medir el coeficiente de fricción, pues en las zonas transparentes el coeficiente de fricción es más bajo que en las zonas impresas. Eso no pasa todo el tiempo, pero ha pasado en algunos casos y lo he visto ya en varios casos sobre lo que es el coeficiente de fricción. Entonces, la conversión afecta muchísimo el coeficiente de fricción. Bueno, esta parte ya lo que me faltaba era decirles que debemos capacitar y motivar al personal operativo y de control de calidad en todo lo que es control de proceso y todos los detalles asociados para ello. Aquí tenemos unos videos recomendados. Los primeros son sobre los controles, luego tenemos para análisis de datos,
Esta de máquinas de extrusión y procesamiento de polímeros son muy interesantes, pero son largos, ¿no? Entonces, ojalá pues que ustedes puedan eh, consultar estos videos y que les sirvan de mucho provecho. Entonces, también pues en este momento tenemos pues nuestra recordatorio del curso de control de proceso de extrusión de blow film. Este curso lo vamos a dictar los días 19 y de julio, 2 horas cada día, en el horario de 7 a 9 de la noche, el primer día, y de 6 a 8, ambos días. Entonces, este es el contenido que los vamos a tener, donde vamos a destacar muchas cosas que hoy, por cuestión del tiempo, es imposible. Aquí tienen la información para que se inscriban. Esto les va a llegar a ustedes con el material de apoyo. Y ahora, pues, muchas gracias por su atención y vamos a responder las preguntas que sean necesarias, pues. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes por sus preguntas y participación. Vamos a proceder con algunas preguntas del público, que acá tengo separadas, ¿sí? Nos quedamos con una pregunta que hizo Pablo, pero que ya no extendió, pero que después ha hecho algo adicional. Ahora les comparto. Primero, Eric Ibáñez dice, continuando la pregunta del señor Hidalgo, ¿cómo orientan las películas en máquina cast en dirección transversal? No se pueden orientar. Hay un proceso que es el bioorientado, como las películas bioorientadas. Ustedes deben conocer el grupo Oven, Votorantim, Biofilm. Son películas bioorientadas que luego sale la lámina, más o menos 1 metro de ancho, pasa por una unidad de estirado longitudinal y luego pasa por otra unidad de estirado transversal. Pero ya eso es en la misma línea, todo va en secuencia. Pero ya cuando tú tienes una máquina que solo es cast film, pues mira, esa máquina no es para recibir orientación transversal, para que la película reciba orientación transversal. Esa máquina es para dar materiales que puedan brindar una muy buena elongación a la ruptura. Usualmente son construidos, una muy buena sellabilidad, eh, pero orientar el cast luego de haber sido hecho, no, esa no existe. Bien, gracias. Hugo Virafuen pregunta, ¿por qué se arruga el material en extrusión soplada cuando la formulación lleva resina de alta densidad? Bueno, ahí lo que te pasa es que tienes una, primero, temperatura baja. Segundo lugar, no, una temperatura baja, tanto en extrusora como en cabezal y boquilla, eso se le dice piel de pescado, piel de tiburón. Ahí lo que tiene fractura de fundido, ahí lo que tiene es un defecto de extrusión. Se resuelve de dos maneras, pues. Eh, Baja la cantidad de alta densidad, tal vez estés procesando pura alta densidad. Lo que es usual es que mezclemos esa alta densidad a grado fluidez 0,03 con un material de fluidez cercano a 1, un lineal cercano a 1, entre 15, 20 y máximo 25%. Ya el 25% te puede hacer dar una disminución en la tenacidad, entonces las bolsas se te escurren, porque eso es para hacer bolsas camisetas, bolsas de mercado. Entonces, ahí necesitas eso, subir temperatura y tal vez necesites bajar caudal, menos kilos hora. Entonces, lo que yo te recomiendo, en primera instancia, ¿cuántas mallas estás usando a la salida de la extrusora?
Si pueden decirme cuántas y qué tipo de malla estás usando a la salida de la extrusora en el plato rompedor, los filtros o mallas que se ponen para parar los residuos metálicos. 3 mallas, señor Hugo. Bien, entonces por ahí estás bien. Por allí estás bien. Me he encontrado gente que le pone una sola malla y me dice, no, y a veces no le pongo ninguna. Eso ayuda porque eso le da mucha compresión en la parte final de la extrusora. Yo lo que les recomendaría es que disminuye la cantidad de alta densidad que estás usando. Si me puede decir, ¿es eso para vos esa camiseta o es otro tipo de película? Bueno, no, todavía no escribe, pero continuamos, Antonio. Continuemos. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo se reduce la cantidad de geles o resina no fundida en un proceso de coextrusión en mezcla de metaloceno con uso general? MI 075 y MI 2 respectivamente. A León. Ok, y allí sí aplica lo de las mallas, porque si tienes fisheye, tienes material que no se fundió. Entonces te hago la misma pregunta que el señor de antes. ¿Cuántas mallas estás usando y qué hueco de malla? ¿Cuánto es el mesh? Ahí tienes un problema de fundido. Entonces, a veces se puede resolver con más temperatura, pero lo que yo le recomendaría es que vamos a consultar cuántas mallas tienes, cuántas estás usando. ¿Cuántas mallas tiene? ¿Cuántas estás usando? 3 mallas 60-40, te parece bien. Sin embargo, te recomendaría que las cambiaras a 80-60. Inclusive yo he visto de 120, 100 y 80 puestas para alta densidad. Porque si tienes problemas de infundido, lo puedes resolver es con esas mallas, ya que es en la extrusora donde vas a tener, la parte final de la extrusora vas a tener una mayor compresión, se genera más temperatura, terminan de acabarse los geles. También puedes considerar si esos geles vienen de alguna de las dos resinas. Extruye una sola, la mayoritaria, la que no es metaloceno, y mírala, cómo está esa película pura. Vienen los geles del metaloceno. Bueno, entonces dime qué tipo de metaloceno. Tal vez estés usando el que no es. Normalmente se Bueno, deben utilizar metaloceno del tipo random, metaloceno al azar, no metalocenos en con- bloque. continuamos para darle espacio a las personas que han estado preguntando. No vamos a poder completar todas las preguntas por un tema de tiempo, ¿ok? En todo caso, igual van a tener los contactos de Antonio para poder justamente aprovechar el curso que ha organizado, empecemos entendiendo, ¿no? Para el mes de julio, si bien tengo entendido. Y en todo caso también pueden agendar una consultoría que ya pueden saber la cantidad de experiencia que tiene el ingeniero Antonio para que los pueda asesorar con más calma, ¿sí? Por Bien, supuesto, ¿cómo se puede solucionar los problemas de extrusión cuando se sale constantemente la cuchilla de embobinado, cuando se trabaja con películas de bajo espesor? Milagro Sabat. la cuchilla de embobinado, disculpa, pero no me cuadra qué es la cuchilla de embobinado, ¿no? Debe ser al final de la máquina Pero cuando está haciendo el corte de la cuchilla y que queda la tira ese es el final. refile, la cuchilla Asumo de eso, yo asumiría eso. Pero no. señora Milagros, Abad, ese es al final de la máquina. Al final de la máquina, dice, ¿no? Ok, fíjate lo siguiente, ¿no? Que estas cuchillas, estas hojillas que se pueden usar allí, pues a veces son hojillas metálicas, sin embargo, las mejores son hojillas cerámicas y si son circulares, es mucho mejor. Allí lo que tienes es que tú pones la hojillita nueva, pero ya al cabo de 4 rollos han pasado no sé cuántos kilómetros de película que le han dado exactamente en el mismo lugar, e igual que uno cuando se afeita ve que él se melló
esa, y es puntual, ya que la película solo da en un lado de la cuchilla. ¿Qué te recomiendo? Búscate cuchillas cerámicas o cuchillas circulares. Cuchillas cerámicas o cuchillas circulares. Si me escribe al WhatsApp, te puedo dar alguna recomendación o me puedes escribir un correo, te podría dar con mucho gusto alguna recomendación. Excelente. Continuamos con otra, dice, al tener mayor presión de mi polímero en la zona de filtro o portamallas, ¿me ayuda a reducir impurezas como geles o infundibles o hace lo contrario? Pregunta Te J. ayuda a Manuel. reducirlo, te ayuda a reducirlo, por supuesto, te ayuda a reducirlo. Te ayuda a reducirlo y luego sale un material mejor plastificado, más homogéneo. El bombeo es más estable. Al final, siempre se recomienda que eh, se usen esas mallas. No es solo para proteger el cabezal de alguna viruta metálica que se escape, que lo que sea, pues, que caiga o un sabotaje que nos lance alguna persona desadaptada. También es para darle mayor compresión. Y sí, te va a ayudar a reducir los geles y los infundidos. Perfecto. Una pregunta de Saulo Cáceres. Dice, buen día, una consulta. Acá procesamos materia prima reciclada para la producción y con esto nuestras variables de operación varían a cada momento, lo que nos provoca problemas en el aspecto del producto terminado. ¿Existe alguna forma de homogeneizar la materia prima reciclada para tener un mejor control del proceso? ¿En qué proporción se Sí, aconseja mezclar materia prima virgen y reprocesado para poder peletizar polietileno de alta densidad? Ahora sí. mira, sí hay silos de mezclado que ayudan a la homogenización. Los hay de 200 kilos, de 400, de 1000 kilos, cuesta dinero. Después de que tú cargas, no se cargan al 100%. Por ejemplo, el silo le caben 1000 kilos, pero lo vas a llenar a 650 kilos. No se llena todo. Entonces lo deja, hay que conocer el tipo de mezclador, a ver cómo funciona. Y luego de diferentes lugares del silo se toman muestras y se le mide el índice de fluidez. De esa manera vas a poder decir, bueno, para homogeneizar el producto, yo lo que necesito son 2 horas, 4 horas, 24 horas. Y he visto gente que lo hace 72 horas. El viernes cargan el silo de 2 toneladas, pero no siguen el consejo de que no lo llenen hasta el 90%, que solo lo den al 65%. Bueno, no, porque toda la vida lo hemos hecho así, lo llenan hasta más del 90%. Entonces, así la mezcla no les queda bien ni que le dejen una semana. Llegan el lunes y tienen problemas de eso. ¿Qué te recomendaría yo? Primero, eh, disminuye la cantidad de reciclado que utiliza. No sé qué porcentaje me están hablando, pero puede disminuirlo un poco. Eh, los productos más difíciles, donde tengas más desperdicio, pues mira, no uses el reciclado ahí. Los productos más exigentes, en donde, mire, tengo 30% de desperdicio, no, mire, no, eso es inviable. Para eso utilice resina virgen o apenas póngale 10% de desperdicio. Y ayúdense con los metalocenos de plastómeros de poliolefinas. Eh, el Vistamax es muy bueno, le puedes poner un determinado porcentaje y eso te va a ayudar en algo a mejores propiedades mecánicas y de sellado. Pero si vas a tener una alta variación en el producto que te llega, porque ¿qué sabe uno cuántas horas de sol aguantó una determinada bolsa? Tal vez ninguna, tal vez es un material reciclado de una fábrica que lo conseguimos y lo picamos
y todo está perfecto, pero de repente no es así, depende de la proveniencia del material reciclado, depende de la historia de ese material, es como las diferentes personas que somos nosotros, en qué condiciones está cada uno, bueno, va a depender, cómo estuvo su vida, qué enfermedad pasaste, accidentes que tuviste. Lo mismo lleva al plástico, a la película de plástico. No lo puedes generalizar. Y algunas de ellas no deberían ni reciclarse, porque están tan malas que lo que te están es echando broma. Entonces, les voy a cerrar eso con una de las historias de las leyes de Murphy. Entonces, las leyes de Murphy que están aquí. Las leyes de Murphy nos dicen que si usted tiene un barril de excremento y usted le echa una botella de la champaña más cara, usted va a seguir teniendo un barril de excremento. Si usted tiene un barril del whisky 25 años que vale $1000 la botella y usted le echa un chorrito de excremento, usted va a tener un barril de excremento. Entonces, lo que está tan malo no es bueno reciclarlo. Las, las películas que se te rompen manualmente, ¿para qué vas a reciclar ese material, peletizarlo y llevarlo? Te va a traer más problemas en producción, te va a traer desperdicio. Entonces identifica mediante un Pareto cuáles son las aplicaciones donde tienes más problemas. Excelente, excelente, Antonio. Queda clarísimo, Seguimos, entonces. Estamos seguimos. bien, ¿no? Bueno, por un tema de tiempo, agradecemos a todos los participantes por sus preguntas, ¿sí? Más bien, Antonio, no sé si tuvieras algunas palabras finales para compartir con la audiencia, que hemos llegado justo al tema, que me gustó mucho lo de el último ejemplo que has dado. El ejemplo de Murphy. Sí, Bueno, mire, es necesario eso, pues, claro, el problema está en nuestra sociedad. El problema está en que no estamos educando a los niños desde hace 40 años en los Países Bajos, Dinamarca y otros lugares, están educando para que separen la basura. No es solo los plásticos, el vidrio, aluminio, los papeles y cartones, porque todo eso tiene valor, todo eso es dinero, y si todo eso lo lanzamos a la basura y lo mezclamos con desechos orgánicos, eso es basura, basura sucia que cuesta mucho separarla y limpiarla. La clave está que se pudiera separar antes y que yo les pudiera dar una bolsa de todas las plásticos en película que llegaron a mi casa y dárselo, que ustedes puedan molerlo, mezclarlo con algunas resinas vírgenes, con algunos aditivos y lo puedan usar perfectamente, lo puedan usar con estabilidad de proceso, pero el mezclado y el homogeneizado vas a tener que hacerlo. y palabras finales, Antonio, para Bueno, cerrar. disculpen lo corto, disculpen lo escueto. Los esperamos el 19 y 20 de julio, en el cual pues vamos a dar todo lo mejor posible y me pongo a la orden. Tomen nota de mi correo, del WhatsApp, cuando les llegue este video, a través de Empecemos Entendiendo la presentación, y allí con mucho gusto vamos a profundizar en más detalle. Para nosotros es muy importante la consulta y los resultados que ustedes nos den allí para poder orientar y llevar eso a esa presentación. Entonces, poner el orden tal cual ustedes lo pidieron. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Ya Bueno, va, agradecemos. me Ah, pidieron el número de WhatsApp. Entonces, en Venezuela, señor Claudio Álvarez Salazar, 58 Venezuela, 412-272-6622. ahí Y está, mi ahí lo anoté y ya está. 58 412 272 6622. 6622. Y señor Perfecto. Claudio y a todos también, mi correo es muy sencillo, es mi nombre, Antonio, punto, mi apellido, Pannacci, con doble N, una sola C, Pannacci se pronuncia, @gmail.com. También me pueden escribir por correo, allí tengo más información en la computadora que la que tengo en el celular.
Entonces, muchas gracias a Cristian y muchas gracias a nuestros 100 asistentes de hoy. Muy bien, agradecemos a Antonio Panacci por en esta oportunidad haber compartido sus conocimientos con nuestros participantes. Y a todos, gracias por su asistencia. Los esperamos mañana a las 10 a.m. hora Lima, Bogotá, con nuestro webinar de cierre, polipropileno en empaques y productos transparentes. Más transparente, más sostenible. Con Jefferson Ramírez y Edmar Nogueira de Milliken. Muchas gracias. Gracias.